Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos, a este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos ahí su like. Aquí a la campanita, púchenle, saludo desde Puebla. Ya, vandalito apesta, dice. Se le están yendo todos. Creo que Madrazo está dando mucho dinero a estos chayoteros de como Riva Palacio. Empiezan a tirarle ya, quieren tirarlo, pero si supieran que lo que quieren es de que se quede el PAN. En estos momentos México se encuentra a nivel mundial muy bien situado en el combate a la corrupción. Sin embargo, también se mostró ahorita que antes el combatir la corrupción salía en primera plana. Digo, finalmente, ahorita no está todo este trabajo, no sale en primera plana. Entonces, ahora que los diputados pues amenazaron con un llamado a la moratoria legislativa, ¿usted los convocaría de nuevo, los invitaría de nuevo a que llamen ya a legalizar, a legislar más bien, que ya se legisle lo que es la reforma electoral? Pues sí, pero están en huelga. Es que además me imagino que están muy fatigados porque son muchos los asuntos que tienen que atender. Pero es un asunto de ellos. Yo pienso que es de sabios cambiar de opinión y que si estaban molestos, porque fue después de la elección, de las elecciones, enojados, y dijeron, a ver, ¿cómo nos desquitamos? Entonces pensaron en tirar una pedrada, ¿no? Pero pues se equivocaron. Un boomerang. Porque su función es legislar. Además, los dirigentes de los partidos no son los jefes de los legisladores. El legislador es representante del pueblo. Un legislador no representa a un partido, representa a los ciudadanos, representa al pueblo. Pero eso no lo ¿Cómo los líderes, si no son borregos? Pues aquí sí. Son representantes populares. ¿Cómo toman una decisión así? Pero es el coraje, ojalá y rectifiquen, pero pues están muy molestos. Imagínense cómo va a obtener votos el PAN. Si se opuso al programa de la pensión a los adultos mayores. Por lo mismo, porque los domina su conservadurismo. Porque para ellos eso es
entregar dádivas, es populismo, es paternalismo. Yo me acuerdo que cuando fui jefe de gobierno y comenzamos con este programa aquí en el 2001, declaró Fox, que era presidente, que eso estaba mal, que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores, como si no hubiesen trabajado ya toda su vida y merecieran vivir pues con holgura, con un poco de tranquilidad, tener una pequeña recompensa en el último periodo de su existencia. Pero esa es la mentalidad de Fox, porque esa es la mentalidad conservadora. Entonces, cuando se presenta la iniciativa en la Cámara de Diputados para que la pensión se convierta en un derecho, votan en contra. Es de lo más retrógrada que hay en lo político y en lo social es de lo más inhumano. Y dicen, son políticas viejas. Bueno, eso es lo que ha predominado en los países europeos más avanzados, como Suecia, como Dinamarca, como Noruega. Está establecido el estado de bienestar. Entonces, ¿cómo van a avanzar? ¿Cómo avanzan si tienen de jefe a Claudio X González? Su papá de Claudio X González, aunque hay que diferenciarlos, pero también voy a hablar de él. Su papá, asesor de Salinas en materia económica, cuando las privatizaciones, promotor de la privatización de la industria eléctrica, que se aprovecha y se queda con una planta de generación de energía eléctrica privada. Una, dos, tres veces, una especie de Fidel Velázquez, Maldito mil veces. del finado Fidel Velázquez, que era el único líder de la CTM, pero el caso del señor Claudio, en el sector empresarial. Cuando la elección del 2006, él encabezando el movimiento en contra de nosotros, la guerra sucia, violando la ley, porque el sector privado compraba tiempos en radio y televisión para difamarnos. Ellos fueron los que crearon lo de que yo era un peligro para México. Su hijo, me acuerdo perfectamente, me invitan a un foro en Valle de Bravo en 2006, se para su hijo a cuestionarme del por qué
estaba yo en contra de la venta de Banamex en aquel entonces. Y echó para adelante, entre otras cosas. Pues estaba yo en contra porque no pagaron impuestos. Vendieron Banamex a Citigroup en 12,000 millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos. Y el argumento es que es legal, sí, es legal, pero es inmoral. Porque si esa operación se hubiese hecho al revés, si Banamex hubiese comprado Citigroup, tenía que haber pagado en Estados Unidos 3,000 millones de dólares de impuestos. Y luego, de repente aparece como líder de la sociedad civil, desde luego, en contra de nosotros, en contra de los maestros. Es el encargado de la campaña de difamación a los maestros, acusándolos de que eran unos flojos, que no trabajaban, colocando carteles por todos lados, aquí en el periférico, en donde medía por segundo cuántas veces faltaban los maestros a clase. Una actitud nefasta, y de repente se convierte en el líder de los partidos conservadores y desde luego recibiendo dinero hasta de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, para hacer campaña en contra nuestra. Y ese es el dirigente opositor principal. ¿Por qué no les va bien? Por eso, ¿cómo un maestro de Oaxaca se va a olvidar, o una maestra, de que este señor encabezó un movimiento para ofenderlos, para echarles la culpa de que si estaba mal la educación en México era porque los maestros eran unos flojos, unos huevones, decía, rijosos? ¿Cómo? Si desprecian al pueblo. eran conductos. ¿Qué piensan que están en la época El que se de la colonia, hicieron la película, los cabrones? de que los mexicanos son vasallos? ¿O estamos en la época de la esclavitud de Porfirio Díaz, de los peones, y que ellos son los que mandan? Los plus ultras. No. Luego viene la reforma eléctrica y en vez de votar por la Comisión Federal de Electricidad para fortalecerla, que es una empresa pública que fundó el general Cárdenas, una empresa que consolidó porque nacionalizó la industria eléctrica el presidente López Mateos, y ahí van
todos los diputados del PRI. ¿Y dónde quedó el general Cárdenas? ¿Y en dónde quedó A la patria, ¿no? el presidente López Mateos? O sea, ¿quién inspira a los priistas? Ahora, porque uno tiene que tener siempre un referente. Para cualquier actividad se requiere un ideal, se requieren principios, se requiere una doctrina, una utopía. ¿Quién nos inspira? Iturbide, Santana, Porfirio Díaz, Huerta, Salinas. ¿Quién? Salinas. ¿En dónde queda Hidalgo? ¿En dónde queda Morelos? ¿En dónde queda Juárez? ¿En dónde queda Villa? ¿En dónde queda Zapata? ¿En dónde queda Madero? ¿En dónde queda Lázaro Cárdenas? Borró la historia. No estamos hablando de los filósofos pensadores del mundo, no, de nuestros próceres, que no tenemos que definirnos, que no tenemos que emular, seguir el ejemplo de las mujeres, de los hombres que lucharon en México por la libertad, por la justicia, por la democracia, que el gritar viva Leona Vicario es nada más palabrerío hueco. ¿Qué hizo Leona Vicario? O Morelos, o Juárez, o el cura Hidalgo. ¿Eso ya no importa? ¿Eso no hay que tomarlo en cuenta? ¿Y para qué están sus nombres ahí en los recintos legislativos? Entonces, ese es el tema. Pero ahora quieren voto. Y que el Reforma actúe como un partido conservador, pues es de lo más normal, lógico, es consustancial a lo que piensan sus dueños y a lo que han hecho siempre. Lo importante, en el caso de Reforma, es que queden al descubierto, al desnudo, porque engañaban de que hacían un periodismo independiente, profesional, no partidista, de la sociedad civil, cuando son defensores de grupos de intereses creados, voceros del conservadurismo. Entonces esos tienen toda la justificación de que sean conservadores, nada más que no engañen, que no simulen. Esa es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Porque hay quienes decían como el finado Fidel Velázquez, soy charro, ¿y qué?
Pero los conservadores se daban baños y se siguen dando baños de pureza. Y su doctrina es la hipocresía, el doble discurso, y eso molesta más. Son en esencia iguales, pero unos son corruptos, cínicos, y los otros son corruptos, hipócritas. Panistas. Y así como el cinismo indigna, la hipocresía también debe de indignar. Es lo más ruin que pueda haber. Ya vámonos al desayuno. No tengo hambre. Empezaron a bajar. Ya los contenedores de... Pues, cabrón. Fíjese, el Tribunal Electoral del Poder Judicial quería mandar a la Cámara de Diputados y le ordenó así. Me lo hacen porque si no les parto su... Así, con esas palabras, quería doblegar a un órgano, a la Cámara de Diputados, que es la encargada de hacer las leyes. Es el que tiene el poder. Pues le ordenó la desgraciada, los hijos de Borolas, alias Felipe Calderón. Todos ellos están al servicio de Borola. Y dice, desobedece la 4T al Tribunal Electoral y deja fuera de la permanente a Movimiento Ciudadano. Por solo contar con 25 diputados en su bancada naranja, la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, determinó dejar fuera a Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente, pues si es que no tienen. Por voto ponderado de la mayoría parlamentaria de Morena, Verde y PT, la Junta de Coordinación Política de la Cámara votó en contra de cumplir la sentencia del Tribunal Hijos de Borola Electoral del Poder Judicial de la Federación de incluir a legisladores de Movimiento Ciudadano. Le dio la orden, y dijo, lo hacen porque si no vamos a ir contra ustedes. En la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en periodo de receso legislativo, debido a que la bancada naranja solo obtiene 25 diputados. Desde abril pasado, todos los partidos, excepto Movimiento Ciudadano, determinaron en la JUCOPO, Junta de Coordinación Política, dejar fuera a los naranjas de la Comisión Permanente porque en porcentaje de representación no alcanza el derecho ni a un diputado en esa representación legislativa. Sin embargo, en la sesión nocturna de este martes de la Junta de Coordinación Política, o sea, ayer, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron por el acatamiento de la resolución de los magistrados. ¿Hasta dónde llegan sus desgraciados? Estos desgraciados del MAC-PRIAN, RD, no obstante, por el voto ponderado que representa la mayoría de los partidos Morena, Verde, PT de la coalición Juntos Haremos Historias de la llamada Cuarta Transformación, se resolvió que no es posible atender la sentencia del tribunal y que se vaya mucho a tiznar a su mamá. Nos vemos.